Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 313, la necesidad de ser amable. Hipólito, que estaba holgazaneando en casa y echando una siesta, ignoró el alboroto en la entrada. Seguramente la mocosa de Ariadne había traído más invitados. Pero el ruido duró un poco más. Molesto, salió corriendo hacia la entrada. No vio a Ariadne ni al carruaje plateado que ella usaba. Regañó triunfalmente a los sirvientes. Es pleno día, por favor, hagan silencio, ¿acaso han traído a algún rey o reina para tanto alboroto? Ante el regaño de Hipólito, el mayordomo Niccolo lo miró con una expresión de asombro. Joven amo, eso es. ¿Acaso este padre ha venido a un lugar al que no debería? Detrás del carruaje apareció el cardenal de Mare. Tenía un aspecto desaliñado, la cara demacrada y en general, se veía muy mal. Hipólito exclamó sorprendido. Padre. Se encogió de hombros y se excusó. Si iba a venir, debería haberme avisado con antelación. El cardenal, que ya estaba de mal humor, le espetó de inmediato. ¿Tengo que informarte a ti si voy o vengo? El cardenal le disparó una ráfaga de palabras a Hipólito, quien se encogió de miedo. Por tu aspecto parece que has estado durmiendo hasta el mediodía y acabas de salir rodando, no tienes ningún talento más que el de consumir comida, y con esa actitud te pavoneas y maltratas a los sirvientes, ni siquiera ves a tu padre, parece que en mi propia casa ya no tengo lugar. Padre, no es eso. Si no tienes nada que hacer, carga las maletas, no, ni siquiera quiero verte la cara, lárgate. Él sabía muy bien que la productividad laboral de Hipólito no era buena. El cardenal de Mare hizo un gesto impaciente al mayordomo Niccolo. Yo subiré, tú encárgate de desempacar el equipaje. Sí, entiendo, su eminencia, ¿hay algún objeto de valor al que deba prestar especial atención? La chispa también saltó al mayordomo Niccolo. ¿Objetos de valor? Si no llevé objetos de valor, ¿cómo voy a traerlos de vuelta? Si hubiera puesto mis manos en el cetro del Papa, estaría entrevero, ¿crees que estaría aquí ahora? Deja de decir tonterías y desempaca el equipaje, no dejes entrar a nadie en mi habitación. Sí, entiendo, su eminencia. El cardenal, con su cuerpo demacrado, subió con dificultad las escaleras. Hipólito, que había sido golpeado por un rayo, miró fijamente las escaleras con los ojos muy abiertos. Después de que el príncipe y la condesa de Mare se fueran solos a ver la sala de las estrellas, el señor Manfredi le preguntó al señor Elko. Oye, señor Elko. Viéndola en persona, no es tan extraña, ¿verdad? Manfredi quería disipar el extraño prejuicio que Elko parecía tener sobre la condesa de Mare. Es amable, educada, no es la persona que tú crees. Y Manfredi sinceramente pensó que Elko estaría de acuerdo con él. Porque Ariadne había tratado a Elko con una cortesía impecable, sin desviarse en absoluto de la etiqueta de la corte, y el encanto personal que emanaba de cerca era inmenso. Cualquiera que la vea de cerca no puede evitar enamorarse. Sin embargo, la reacción de Elko fue aterradora. No vuelvas a hacer esto, Antonio de Manfredi. Manfredi se sorprendió por la familiaridad del señor Elko, quien siempre había sido respetuoso con él. ¿Qué? El señor Elko aulló como una bestia. No te pavonees delante de mí, es asqueroso. El señor Manfredi, que solo había presentado a alguien y había sido golpeado por un rayo, se sobresaltó y se encogió. ¿De qué estás hablando de repente, Elko? Cállate, ¿creías que no me daba cuenta de que me mirabas como si fueras superior a mí? Elko derramó de una vez toda la frustración que había acumulado contra Manfredi. Gran parte de ello era algo por lo que Manfredi tenía motivos para sentirse injustamente tratado. ¿Creías que no me daba cuenta de esa mirada de lástima que me da náuseas? Como no puedo empuñar una espada, ahora merezco ser tratado como un plebeyo inútil, no trates a la gente como escoria. Señor Elko, no, yo no. No me toques, hipócrita. Elko apartó bruscamente la mano de Manfredi, que se acercaba para consolarlo. Luego, con pasos resonantes que no podían ocultar su ira, abandonó el gran salón. En el campo de visión de Manfredi, con una expresión de horror, apareció el señor Dino, quien también tenía los ojos muy abiertos. ¿Desde dónde lo vio? Casi desde el principio. ¿Por qué está así ese amigo? El señor Dino negó con la cabeza.
Te metiste donde no te llaman y pisaste mierda. No fue mi culpa. Sí, fue su culpa, pero la reacción a su error fue excesivamente grande. Elko no debería haberse comportado así en el Palacio Real. Eres demasiado ingenuo, ese es tu problema. El señor Bernardino, que decía eso, en realidad no estaba en posición de culpar a otros. En cualquier organización decente a alguien que se comportara así lo habrían aplastado los superiores. Si no fuera una orden de caballeros, sino simplemente un grupo de personas del mismo sexo, eso sería lo apropiado. Yo debería ser el capitán de disciplina. El señor Bernardino suspiró. Prefería la batalla, la sola idea de una lucha de poder con otros le daba dolor de cabeza. El señor Manfredi le preguntó al señor Dino con cautela. ¿Por qué estaba enojado? Era una curiosidad inútil. Te preocupas por esas cosas, por eso eres un problema. No, no es que me preocupe. Es que de repente se puso así y me da curiosidad. El señor Manfredi explicó la situación justo antes de que Elko estallara en ira. Después de eso estalló de repente, así que debe haber sido por ver a la condesa de Mare, ¿verdad? Se enojó porque no le propuse ser amigos. El señor Dino, un soltero empedernido de casi 40 años, era sorprendentemente implacable en estas situaciones. No, aunque no había tenido éxito, había estado lidiando con la alta sociedad durante mucho tiempo, por lo que era un hombre que dominaba incluso los cálculos de las damas. Tú que la presentaste te equivocaste, ¿crees que ella, que está loca, se llevaría bien con Elko sin formalidades? El señor Manfredi, un soltero ingenuo, todavía no parecía entender. Pero, no nos trató bien. También es muy conocida por su trabajo voluntario ayudando a la caridad. Por eso pensé que la condesa de Mare no se preocupaba por cosas como el estatus o la posición. Eso es algo que decide la otra persona, ¿no es algo que decidas tú? El señor Manfredi parpadeó como si de repente hubiera comprendido. Eso es cierto. El señor Dino suspiró y le explicó. Le diste a Elko una esperanza vana. Tú también puedes hacerte tan amigo de una persona tan maravillosa. Pero cuando la condesa de Mare no reaccionó como Elko esperaba, ¿no se volvió loco Elko? Los ojos del señor Manfredi se abrieron de nuevo. Entonces, ¿fui yo quien se equivocó? Así es. Tú te equivocaste, ¿acaso te encargaron la amistad, que eres tú? A Elko le hiciste sentir que yo soy amigo de esa persona, pero tú no puedes serlo, y a la condesa, que te trató con amabilidad, le causaste molestias. Te equivocaste en todo. El señor Manfredi murmuró con una expresión de tristeza. Aún así, Elko es un confidente del príncipe y mucha gente quiere ser su amigo. ¿Fue tan malo presentarlo? Había tantas personas que se acercaban al confidente del príncipe para obtener beneficios a través de él como paneles de mármol en las paredes del palacio. También había bastantes mujeres que intentaban mejorar su situación. La condesa de Mare. ¿Contra Elko? Eso es como decir que León III, por falta de dinero, le hace la pelota al barón de Castiglione. El señor Manfredi, al darse cuenta de lo absurdo que había dicho, se corrigió apresuradamente. No, no quiero decir que Elko en persona quiera llevarse bien con ella. Podría ser que la gente cercana al príncipe quiera hablar bien de ella al príncipe. Una mujer que busca eso ya no es una buena mujer. El señor Manfredi, que no tenía ni idea de la historia pasada y no podía imaginar que el señor Bernardino estaba examinando a la condesa de Mare con la mentalidad de un suegro, estaba perplejo. ¿Por qué era un punto de discusión aquí si la condesa de Mare era una buena mujer? El señor Dino chasqueó la lengua y se fue, dejando a Manfredi sumido en la confusión. En fin. Deja de meterte en lo que no te importa y vete a trabajar. No tengo nada que hacer. Acompañar al príncipe es mi agenda de hoy. Fue una desgracia que él mismo se buscó. Ah, sí. Justo ahora tengo que encargar los arneses que usará la caballería. Y cuando el príncipe salga, yo lo escoltaré, no lo acompañaré. ¿Acaso Su Alteza es una princesa encerrada en una torre, o es un tonto que no puede encontrar el camino en su propia casa? Deja de decir tonterías y entra a trabajar de una vez. Elko, fuera de la vista del señor Bernardino y el señor Manfredi, se quedó solo y gimió. El señor Dino se dio cuenta astutamente de que Elko tenía expectativas desmedidas, pero ni en sueños imaginó cuánto tiempo llevaban esas expectativas. Fue una explosión de ira verdaderamente desesperada.
Encerrado en su habitación desde el mediodía, lanzó gritos incomprensibles. Esa mujer no me reconoció. Pateó la pared y rugió de nuevo. Esa maldita perra no me reconoció. Al principio Elko intentó convencerse de que esa mujer lo sabía, pero se avergonzaba y se echaba para atrás. Pero por mucho que lo intentara, podía distinguir si la persona frente a él realmente lo recordaba o si fingía no hacerlo. Cuando se encontraron en el gran salón, la primera mirada de esa mujer fue una indiferencia casual, como si tratara a un completo desconocido. Si iba a ser así, ¿por qué me sonrió en ese carruaje? Recordó vívidamente la vez que, por orden del príncipe Alfonso, la escoltó cuando Ariadne de Mare no era condesa, sino solo la hija ilegítima del cardenal. Recordaba el color de su vestido, incluso cada hebra de su cabello. Si iba a ser así, ¿por qué estábamos solos en ese carruaje? Perra, en ese carruaje donde estábamos solos, incluso me guiñaste un ojo. Y lo peor fue que a pesar de ese trato, él mismo movía la cola como un perro, preguntándole si no lo recordaba. Si ella lo hubiera recordado, él le habría propuesto que dejaran atrás todo lo que había hecho hasta ahora y huyeran juntos. Si tan solo ella lo aceptara, pero esa mirada fría que le dio. ¡Guau! Elko tembló de angustia. La única mujer que valía la pena lo había marcado con la insignificancia. Pero no había nada que pudiera hacer. Impotencia, la sensación de derrota, de ser débil e insignificante. Ese vacío ilusorio fue llenado por la ira. No se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en un monstruo. Ariadne entró en la sala de las estrellas escoltada por Alfonso. El rastro del hombre de cabello gris de hace un momento aún permanecía. Su mirada me molestó. Decir que simplemente le molestó era poco. Estaba acostumbrada a los hombres que la miraban de arriba a abajo. Desde que se convirtió en la directora del hogar de Rambouillet, es decir, desde que la llamaron santa, casi no había hombres así, pero en su infancia en la granja, era más rápido encontrar hombres que no fueran así. En su vida anterior, tuvo que soportar esas miradas por más tiempo. Antes de que César diera un golpe de estado y tomara el Palacio Real, era común que los hombres la vieran y la tocaran fácilmente. Fue por subestimar a César. Pero nunca había recibido una mirada tan persistente. No era el tipo de mirada que denotaba simple lujuria o un mero espectáculo. Era un deseo más fundamental. Por un instante sintió un deseo de poseerla por completo, de masticarla y tragarla de pies a cabeza. Si fuera la obsesión de un amante, podría haberlo considerado romántico. Pero ese caballero de cabello gris, lo siento, pero era solo alguien a quien conocía como subordinado de Alfonso. Nunca había visto nada bueno al involucrarse con alguien que cruzaba la línea de esa manera. ¿Qué te parece el salón? Alfonso, que había estado observando el perfil de Ariadne, que parecía molesta, le habló. Es la sala de las estrellas. Un espacio de banquetes permitido al príncipe heredero. Cuando él estaba en el Palacio Real, era demasiado joven para celebrar banquetes, y aunque ahora tenía una posición política, no era el príncipe heredero, por lo que le resultaba difícil usar este salón activamente. Ha estado durmiendo en el polvo durante mucho tiempo. El hecho de que solo hubiera un heredero al trono y el rey se negara a nombrarlo príncipe heredero era enteramente voluntad del monarca. Alfonso no tenía intención de enfrentarse activamente a su padre. Con el tiempo el trono sería suyo de todos modos, así que no había necesidad de forzar las cosas. Pero quería abrir este salón para Ariadne. Era el puesto de guiada de Bianca que había conseguido con tanto esfuerzo, y quería darle todo lo bueno. Es hermoso. Era la primera vez que estaba aquí. Incluso cuando vivió en el Palacio Real en su vida anterior, nunca había entrado aquí. Esto se debía a que César usaba el palacio principal del rey como su residencia y mantenía el palacio del príncipe cerrado con llave. Era un hermoso salón decorado por todas partes con finas tallas de mármol blanco. Alfonso tomó la mano de Ariadne. Su mano también era delicadamente hermosa, como las tallas de mármol de la Sala de las Estrellas. Desde aquí hasta allá, la orquesta llenará el espacio con música. Alfonso dibujó una gran línea en el aire con la mano derecha de Ariadne, que sostenía con su mano izquierda. El protagonista de la fiesta entra abriendo la puerta del centro. Alfonso miró de reojo la puerta por la que acababan de entrar. Como acabamos de entrar nosotros. En el enorme salón donde solo quedaban ellos dos,
Un hombre con un cuerpo grande y fuerte como una torre ocultaba un brillo rojizo bajo su piel bronceada por el sol. Ariadne miró de reojo. Su Alteza.